Bendecidos cuando trabajan. El trabajo nos bendice. Aquí tengo muchas citas bíblicas. Espero me dé tiempo compartir todas las que tengo acá. Si no, bueno, se las daré y luego ustedes la leen. Y quiero empezar dándoles en primer lugar el significado de esta palabra, trabajar, de este verbo. Y trabajar se conecta con el griego y el significado viene del griego ergosomai, con Z, ergosomai, significa laborar. Cuando estamos laborando, estamos trabajando. Significa tarea. ¿Se acuerdan de las tareas que nos mandaban en la escuela? Es un trabajo. Servicio, ocupación, llevar algo a cabo, poner en práctica, estar dedicado a estar dedicado a o con, ganarse la vida. Significa laborar con esfuerzo, hacer, cometer, negociar. ¿Cuántos negociantes hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos son negociantes? Qué bueno. Negociar, obrar, producir, comercial, invertir, destinar, designar trabajo, dar. Si no trabajamos, no tenemos para dar. Es importante trabajar para dar. Construir, administrar. Todo trabajador debe ser también un buen administrador. Todos somos aquí administradores. Dios nos ha dado esta asignación y es un deber de todos. Cuando leemos la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que la palabra de Dios está llena de mucha exhortación al trabajo duro. Nadie me va a decir aquí, no, yo hago un trabajo, pero es bien fácil. Yo creo que no hay trabajo fácil. Algunas veces vemos los trabajos como si fueran muy sencillos, muy fácil, pero en el momento que usted está realizando ese trabajo se da cuenta que hay cosas que hay que ponerle empeño, ¿verdad? Y no es nada fácil. Todo trabajo es una tarea bastante dura. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo no los han demostrado desde el inicio de la creación por medio del ejemplo. El Señor nos dio ese ejemplo, nos los demostró a través de las enseñanzas que el trabajo es importante. Es muy importante el trabajo. Podemos leer en Génesis capítulo 1, verso 28. Vamos a leer allí. Génesis capítulo 1, verso 28, dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios pues que todo esto era bueno que se estaba haciendo. Allí vemos que Dios los bendijo, o sea, el trabajo es una bendición. Dios los bendijo de esa manera. ¿Y qué le dio al hombre allí? Trabajo, ¿verdad? Allí le dio trabajo, porque le dijo, ustedes deben de multiplicarse, deben de fructificarse y deben de llenar la tierra. Ese fue el primer trabajo que recibió el primer hombre, Adán y Eva,
tenían este trabajo en la tierra, tenían que cultivar la tierra, tenían que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y tenían que tener cuidado, como dice allí también, de las bestias, de todo lo que se mueve sobre la tierra, tener cuidado de toda la creación, de todo lo que Dios creó. Entonces, en el principio, Dios dio trabajo cuando hizo la creación. Cuando vamos al Nuevo Testamento, no me voy a enfocar mucho aquí porque tengo muchas cosas que compartir hoy. Entonces, salimos de Génesis y vamos a Juan, capítulo 5, verso 17. Y el mismo Señor decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. Desde el inicio el Padre estaba trabajando, creando todas las cosas. Pero cuando Cristo viene, Cristo dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué trabajo estaría haciendo el Padre? Porque el Hijo estaba haciendo un trabajo en la tierra. Pero como nosotros sabemos que el Padre y el Hijo son uno solo. Si el Hijo estaba trabajando, quiere decir que el Padre había mandado a hacer un trabajo al Hijo y el Hijo lo estaba realizando, pero el Padre no estaba exento de ese trabajo, porque Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 9, verso 4, Jesús también dijo, tengo que hacer las obras que el Padre me envió. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Allí dice que viene la noche y nadie puede trabajar, pero ahorita se trabaja de día y se trabaja de noche, porque el mismo Señor también trabajó de día y de noche, pues. El apóstol Pablo también trabajó de día y de noche. Entonces el trabajo se puede hacer a cualquier hora del día, se puede hacer durante todo el día y se puede hacer durante toda la noche también. Todos nosotros sabemos, amados hermanos, que el trabajo es una forma de vida aquí en la tierra. Aquí en esta tierra donde estamos no podemos estar desocupados, sino que debemos de estar trabajando. Como lo acabamos de leer allí en la creación, Adán y Eva trabajando duramente para su sustento. Entonces, es un deber trabajar para el sustento. ¿Cuántos trabajan para el sustento? El Señor trabajó, pero también reposó de la obra que había hecho. Y no ha dejado de trabajar. Nuestro Padre amado, aunque creó en el inicio todas las cosas, y dice que hasta el séptimo día estuvo haciendo la creación y el último día descansó, al séptimo día descansó, pero cuando continúa los días, van avanzando los días y los años van avanzando, nuestro Padre sigue trabajando porque Él está, dice la Escritura en los Salmos, que los ojos del Señor están contemplando a los hijos de los hombres, están contemplando nuestras vidas. El Señor está vigilándonos a todos. Todo lo que estamos haciendo durante el día en nuestro trabajo, los ojos de Jehová nos están mirando. No se crea que usted está allí solito haciendo eso, no, el Padre lo está mirando. Y ese es un trabajo que tiene el Padre. Él dirige y el Señor pues sostiene el universo. Él está teniendo cuidado de esos truenos, de todo lo que sucede allá afuera. Él sostiene el universo y Dios hace obra de misericordia todos los días, porque la misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es misericordioso. Entonces Dios trabaja de día y de noche, no para de trabajar. Si seguimos leyendo la Escritura, lo que vamos a conseguir, leyendo todo esto, dije, wow, hay una cantidad de exhortación al trabajo duro aquí en la Escritura. Quiere decir que no hay escapatoria para nadie, porque el trabajo es un principio, es un principio eterno. El Padre inició trabajando y finaliza, o sea, sigue trabajando, pues, un principio eterno.
Por allí hay una imagen, no sé si el hermano que está allá en la consola la tiene lista, por favor, una imagen que quiero mostrarles allí, donde debemos de trabajar con empeño. Vamos a leer, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Deuteronomio 28, verso 12. Fíjense cómo dice a los que trabajan el Señor, a los que obedecen ese mandato. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Les gusta esto? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Esta es una bendición extraordinaria, ¿verdad? Es maravillosa, porque los que obedecen a este principio de trabajar, el Señor les tiene allí preparada una bendición maravillosa. Sabiendo que el Padre, como les dije, ya nos han demostrado con su ejemplo a través de estas enseñanzas, que en el cielo se trabaja, pero aquí en la tierra también se trabaja. O sea, el Padre trabaja en el cielo, pero aquí en la tierra nosotros trabajamos. Nos creó el Señor también para eso, para que cumplamos ese rol. Por eso es que el trabajo, como es un deber, es una responsabilidad para toda la familia. No solamente el padre de familia debe trabajar en el caso de una casa, de una familia, ¿verdad? Vamos a trabajar esta parte un poquito, a compartir un poco de lo que es la familia, esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres cuando comenzamos a formar una familia, pues ya el padre que forma una familia ya sabe que no puede detenerse. Imagínense cuando comienzan a crecer los muchachos, que nacen los hijos y comienzan a crecer. El padre de verdad que tiene una gran responsabilidad. El hombre tiene esta gran responsabilidad de trabajo y es bastante fuerte. Pero cuando los hijos comienzan a crecer, entonces los padres también tienen el deber de enseñar a los hijos a trabajar, de ayudar también. Y tenemos un ejemplo también extraordinario en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, y una exhortación, ¿verdad? Y el apóstol dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Si alguno no provee, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que un incrédulo es una persona que no es cristiana, una persona que no conoce los principios de la palabra, pero sin embargo nosotros podemos ver, está a la vista, mucha gente incrédula que tiene empresas, mucha gente incrédula que trabaja a brazo partido, que hace trabajo duro para mantener a su familia y aunque no conozca los principios, lo hace por afecto natural, porque quiere esa familia, quiere salir adelante, quiere avanzar y ellos trabajan. ¿Cuánto más debemos entonces nosotros proveer? Los padres tienen que proveer. Cada sacerdote de la familia debe proveer para esa familia. Dios ha dado esa responsabilidad y es un deber. Ningún hombre va a decir, bueno, yo me casé, pero ahora voy a pasar un tiempo sin trabajar, que trabaje mi esposa o que trabajen los muchachos. Es un deber que tiene y debe cumplirlo, a no menos que se enferme o pase alguna cosa que no lo pueda hacer, algo mayor, pero debe de cumplir con este deber. La palabra dice que allí, en este texto, vamos a leerlo nuevamente, en esta bendición que acabamos de leer en
en Deuteronomio, el que leímos anteriormente, capítulo 28, vamos a volver allí. Y quiero leerlo desde el verso 2, las bendiciones de obediencia para la familia que trabaja. (28:2) y luego el 8. El 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. O sea, todo lo que tengas tu mano, Él te va a bendecir en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo suyo santo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y el otro ya lo leímos, que es el 8 y el 12 y el 13, que te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Los sacerdotes son la cabeza de la casa, nunca van a hacer cola, pues tienen una gran responsabilidad de parte de Dios, y Dios les ha dado a cada familia este tipo de bendición, y Dios quiere que reconozcas esa bendición. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer, las familias, reconociendo esta bendición tan maravillosa que Dios nos da, es que en todo el trabajo que se hace en la casa debemos de tener un orden, porque cuando vamos al principio, dice que en el primer día el Señor creó los cielos y la tierra, todo estaba desordenado, todo estaba vacío. A cada familia le corresponde poner todas las cosas en orden desde que comienza a formarse esa familia, pues ya ese fundamento tiene que comenzar allí, ese fundamento para que el hogar sea firme. Debe tener un trabajo organizado, debe enseñar a los hijos lo que es la disciplina y el aprovechamiento del tiempo. No dejar para mañana las cosas que podamos hacer hoy. En las casas tenemos, amados hermanos, bastante trabajo. Y muchas veces decimos: oye, pero trabajo tanto en esta casa que no veo nada, no me pagan por el trabajo. Pero el Señor paga. El Señor está viendo esa obediencia que tienes allí en tu casa, que estás ayudando a tu esposo, que estás enseñando a tus hijos. El hecho de enseñar ya es un trabajo. Yo estoy aquí ahorita trabajando, pues les estoy enseñando la palabra. Estoy enseñando esta palabra y esta palabra les está dando a ustedes dirección, les está bendiciendo, y ustedes pues van tomando las cosas que realmente necesitan para seguir avanzando. Entonces, cuando estamos en nuestras casas haciendo nuestras labores, los padres deben de ser organizados en todo lo que hacen. Muchas veces vemos familias que son tan desorganizadas y dicen: bueno, mientras el día vaya avanzando o mientras vayamos viendo, vamos haciendo. Pero no es así, sino que necesitamos organizarnos bien y ver qué es lo que nos toca hacer para mañana. Imagínate en una casa, cuando la familia sale a hacer el mercado, puede ser que salga el cabeza de casa, el hombre a hacer el mercado. Si salen los dos, sale la familia completa, nadie va a venir del mercado y tira las cosas allí y las cosas se van a quedar allí. Hay que llegar y organizar todo, porque si no se nos complica. Hay que aprovechar el tiempo de llegar, organizar todo, organizar esos alimentos. Y como escuché una vez una mamá que decía: oye, tengo unas hijas que cuando van al mercado traen todo y lo colocan en la nevera, y cuando les toca llegar tarde del trabajo o de alguna reunión, entonces tienen que sacar algo congelado de allí corriendo para hacerlo. Pero cuando nos organizamos con tiempo y ganamos tiempo al tiempo, podemos organizarnos y colocar todas las cosas en su lugar para cuando llegue el momento de hacer el desayuno, de hacer el almuerzo, de hacer la cena,
pues ya todas las cosas están como adelantadas, ¿verdad? Si de repente esta tarde usted está aquí en este lugar y usted adelantó algo, cuando usted llegue, pues no va a tener que salir corriendo. Eso debe ocurrir una que otra vez, pero ya hemos adelantado, ya hemos avanzado en algunas cosas, y lo que pudimos hacer hoy lo hacemos y no lo vamos a estar dejando para mañana, porque tenemos las cosas de hoy para mañana y lo de mañana se nos va a juntar con lo de hoy y el trabajo va a ser más fuerte y va a ser más difícil. Debemos de aprender. Recuerden la clase pasada. ¿Se acuerdan cómo se llama la clase pasada? Del orden. De ordenar, de ser ordenado en todo lo que hacemos. Entonces debemos de aprovechar bien el tiempo. La palabra dice que los días son malos. Y debemos de enseñar también a nuestros hijos para que ellos lo vayan aprendiendo y pues cuando ellos tengan sus casas, tengan sus hogares, lo pongan en práctica. Que pongan en práctica todas las cosas. Siempre hay cosas que hacer en el hogar, en las casas. Y hacerlo en el momento que hay que hacerlo, no posponer, porque siempre vamos como, no, eso lo hago después, eso lo hago más tarde, eso lo hago luego. Así se nos van juntando una cantidad de cosas y después estamos como muy estresados, muy cansados y decimos, ay no, es que trabajo tanto, pero es por falta de organización. Debemos de tener pendiente siempre esta palabra, organización. Ok. Debemos de trabajar de buena gana, es un deber, trabajar de buena gana. Por allí hay otra imagen. ¿Montaron la primera que no la vi? ¿No? Trabajar de buena gana, así con entusiasmo, con alegría. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todas las cosas que vamos a hacer, si es en la casa, pues si mandamos al muchacho a barrer la casa, a lavar los platos, el muchacho debemos de enseñarlo desde un inicio que ese trabajo él lo tiene que hacer de buena gana. No puede ir refunfuñando, no puede ir tirándose al piso, no puede irse un rato y luego venir. No, tiene que hacerlo de buena gana porque nosotros como familia debemos de enseñar eso en casa. Y es agradable al Señor. Hacerlo siempre con todo el corazón. No, muchos en los que tienen trabajo fuera, algunas veces optan por hacer el trabajo de buena gana, pero cuando está el jefe allí cerca, está el jefe cerca por allí, bueno, voy a hacer el trabajo con entusiasmo. Se fue el jefe, no lo hago bien o lo hago después. Debemos de ser íntegros en nuestro trabajo. Debemos de tener integridad y eso se practica desde el hogar. Si vemos que el muchacho no está haciendo las cosas con esas ganas, con ese deseo, con esa pasión, debemos ayudarlo, leerle la palabra y decirle que no le agrada a Dios y que es una desobediencia y puede recibir un castigo por eso de parte de Dios. Es importante enseñar todo eso y nosotros también practicarlo, modelar para que ellos puedan vernos a nosotros, como dice allí Colosenses 3:23, tener ese andar digno delante del Señor en todo lo que hacemos. Y haciendo ese trabajo pues día y noche. Si hay que pasar una noche trabajando, hay gente que tiene que entregar un trabajo, se compromete a hacer un trabajo, ¿verdad? Tiene una empresa o de repente una ama de casa se compromete a hacer una torta. Y su empresa es hacer torta y se compromete a hacer una torta para una boda, para una fiesta, y si tiene que pasar la noche terminando esas tortas porque se ha comprometido, debe terminarla, cualquier trabajo que haga, porque asume ese compromiso y debe hacerlo con amor. No puede quejarse y decir, ay, que tengo que pasar toda la noche en vela sin dormir, yo no puede ser. No, porque asumiste esa responsabilidad y es tu deber hacerlo con amor, hacerlo con pasión y con mucho juicio, pues es hacer las cosas en santidad porque allí estamos obedeciendo el principio que Dios habla en la palabra, haciéndolo con temor a Dios y también haciéndolo
sin temor a que nos vamos a equivocar, no, sabiendo que va a quedar bien, que lo que estamos haciendo va a quedar bien, haciéndolo con ese entusiasmo, con esa motivación sincera. Y cuando tenemos una motivación sincera, pues somos personas espirituales y eso le agrada al Señor, de una forma agradable, también con mucha humildad. Todo trabajo que hacemos debemos hacerlo con mucha humildad. Hay personas que tú le preguntas, mira, y ese trabajo que hiciste, no, eso lo hago yo, eso es lo máximo. No, debemos de ser humildes, porque puede ser que haya una persona que lo hace mejor que tú. Y si dices que eres la mejor, tú no sabes si hay uno que es mejor. Y a lo mejor el tuyo no es tan bien delante del otro que lo hace bien. Siempre con mucha humildad. El trabajo, amados hermanos, también es un deber de disfrutarlo. ¿Cuánto disfrutaría el Señor haciendo la creación? Fue un disfrute para el Señor, para el Padre. Mirando cuando creó los árboles, cuando creó los animales, luego cuando, allí tenemos la imagen, luego cuando hace, bueno, cuando hace toda la creación, contemplando los ojos del Señor, contemplando todo. Era una emoción que tenía Dios allí y lo disfrutó. Sabemos que para algunas personas el trabajo es una carga. Supongamos esa imagen que está allí y lleva una carga muy pesada. La persona dice, ay, ¿por qué tengo que ir? Ya no puedo con esto, quiero tirar todo esto. Pero ese que está ahí en esa imagen, entonces refleja una buena actitud, que quiere hacerlo, que puede hacerlo y sabe que va a ser bendecido por ese trabajo que está haciendo. Yo recuerdo, hay cosas que se nos quedan grabadas de cuando estamos pequeños, que hacemos trabajo cuando somos niños, con nuestra familia, con nuestros padres. Y yo recuerdo cuando estaba de pequeña, que nosotros teníamos que hacer un trabajo y ese trabajo no lo podía hacer mi papá solamente, sino que nos involucraba a todos, estábamos bastante pequeños, pero nos involucrábamos en el trabajo. Y el trabajo era el siguiente: mi papá tenía que cargar un camión con una cantidad de maras, llenarlo todo, pues, de maras de cambur, pero había una parte que no era muy, vamos a decir, que no se disfrutaba mucho, pues, que era como que era más fuerte, que era cortarlos y colocarlos a madurar y colocarle algo para madurar allí, que le colocaban como un polvo para madurarlo, los que estaban muy verdes, y eso pasaba allí, no recuerdo ya, porque imagínense de pequeña, ya no recuerdo mucho ese proceso, pero no sé si eran 2 días, 3 días, X días que pasara allí, pero cuando el cambur estaba bien maduro y papá tenía un lugar especial para madurar eso, entonces cuando nos asomábamos y veíamos que estaban todos maduros ya bien bonitos, allí nos alegrábamos mucho porque iban luego a la mara a llenar las cestas esas y allí podíamos nosotros disfrutarlo, comer, y comenzábamos con un entusiasmo todo a llenar, todas esas maras las llenábamos. Éramos 8 muchachos y bueno, mi mamá no se involucraba en llenarlas porque ella estaba en la cocina, pero mi papá nos explicaba, no lo van a hacer de esta manera, no, esto no lo pueden hacer así, y aprendimos a hacer ese trabajo, un trabajo que era duro para bastantes muchachos, porque de repente si mi papá llamaba a trabajadores a hacer el trabajo, tenía que pagar bastante dinero. Entonces él quería cargar más, pero también quería darnos una enseñanza, enseñarnos a nosotros a hacer ese trabajo de campo. El trabajo del campo, hermanos, a mí me parecía algo bastante lindo, aunque era muy fuerte, pero me sirvió mucho porque aprendí a trabajar desde pequeña. Todos aprendimos a trabajar. Ninguno puede decir, no, fui un holgazán, fui un flojo, no me gustó el trabajo. Todos aprendimos a trabajar y puedo decir que hasta el día de hoy yo trabajo. Mi padre trabaja y yo también trabajo. Aprendí ese trabajo y aprendimos muchos trabajos juntos en familia, y pues cuando mi papá se iba con ese camión cargado, de repente habían algunos de los varones, porque eran 4 varones y 4 hembras éramos, entonces, o somos. Entonces, de repente alguno de los varones decía, papá,
los zapatos míos están rotos. Y papá decía, bueno, tú como tienes los zapatos rotos, tú eres el que te vas a ir conmigo para que compres los zapatos allí en el mercado. Y papá viajaba de Caripe a Puerto La Cruz o de Caripe a Cumaná o también a San Félix. Bueno, eran los viajes más largos que hacía era el de Puerto La Cruz. Entonces el que se iba esa fin de semana con a comprar ese zapato se iba alegre y nosotros, bueno, vamos a ayudarte a ti entusiasmados porque a ti te van a comprar, pero la próxima semana me toca a mí. Y entonces así estábamos haciendo ese trabajo, hermanos, con un entusiasmo tremendo. Y aprendimos eso, esa parte tan bonita. Por eso es que en la familia nosotros no podemos dejar a los muchachos que hagamos todos y ellos estén por allá y no estén viendo el trabajo que hacemos. Ellos deben ver y ellos deben aprender. Hay cosas que sabemos que son muy duras para ellos, pero en su tiempo lo van a aprender a hacer. Debemos de aprender a disfrutar lo que hacemos. Sabemos que hay algunos trabajos que las personas no pueden disfrutarlo como los estoy diciendo en algunas empresas, porque de repente es un trabajo tan duro y sabemos que hay países también donde la gente hace un trabajo tan duro que parece que no fuera digno la persona de hacer ese trabajo y no puede disfrutarlo, pero debido a la necesidad de la familia que tiene, debe hacerlo. ¿Hay que hacerlo? Si hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo. Y otra de las cosas que el Señor quiere es que cuando la persona hace el trabajo bien, Dios lo engrandece. Dios engrandece a las personas que trabajan con esa diligencia, con ese entusiasmo. Proverbio 22, 29 dice, ¿has visto hombre diligente en su obra? Delante de los reyes estará y no delante de la gentuza. Todos los hombres que son diligentes en el trabajo, en algún momento van a tener esa oportunidad de presentarse ante reyes, comer con ellos y puedes prosperar en ese trabajo que hacen, porque son solícitos, son muy diligentes. El jefe los manda a hacer alguna cosa y mira, son los primeros que salen a hacerlo y lo hacen lo mejor que de lo que le han mandado hacer, de lo que le están pidiendo, hacen lo mejor. O sea, como dice la palabra, van una milla más. Es como si usted tiene un hijo y usted le dice al hijo, hijo, necesito que vayas ahorita a la panadería a comprar pan. Y viene el muchacho y va a la panadería y le dicen, no, el pan va a salir en 10 minutos. Y el muchacho sale corriendo de la panadería y llega a la casa. Mamá, papá, no había pan. Pero él no preguntó qué tiempo faltaba para salir el pan. Él no preguntó, no fue a otro lugar a ver si era que necesitaban el pan tan rápido. No buscó otras opciones. Entonces hay trabajadores que son así, pero hay muchachos que usted los manda a la panadería a comprar el pan y si le dicen faltan 10 minutos, bueno, en esos 10 minutos ellos buscan otro lugar a ver si consiguen el pan o si no esperan, pero no se aparecen sin el pan en la casa porque quieren hacer las cosas bien, hacen el trabajo bien. Entonces ellos van ganando puntos cuando tengan un trabajo en una empresa o cuando ellos mismos formen su empresa, pues como son diligentes, eso es lo que significa allí en ese texto, que delante de los reyes estarán. Toda persona que es diligente en los trabajos siempre lo ascienden. No van a ascender el que no hace nada, el que se queda allí y hace nada más lo que tenía que hacer y ya. O sea, mueve esto, lo movió para allá, pero no hizo más nada. No observó otra cosa que se podía hacer. Por allí hay un decir que dice que la nata siempre sale a flote. La nata no queda abajo, siempre sale a flote. Cuando leemos la historia de José en Génesis, vemos cómo este muchacho fue muy diligente y toda la prosperidad que tuvo de parte de Dios, allí está ese ejemplo, estuvo delante de los reyes y él mismo se convirtió pues en un hombre de honor y toda la prosperidad que recibió por la obediencia. También vemos Moisés,
Daniel, tremendo ejemplo que nos da la escritura de la historia de Daniel, cómo fue ascendido, cómo fue prosperado por ser esa persona tan diligente. Y Nehemías. Estos hombres de Dios alcanzaron las alturas. Y cuando tú ves una persona así como estos hombres, que alcanzaron un lugar tan prominente y tuvieron pues esta sabiduría y estos conocimientos, tú dices, oye, pero ¿qué hicieron? Fue esa obediencia, la forma como se portaron, la forma como hacían las cosas. Entonces, ellos no fue de un brinco, que bueno, José es un muchacho que se está portando obedientemente con los padres, vamos a ponerlo aquí en este lugar. Las cosas no se logran así de un brinco, algo repentino, sino que esos puestos que ellos consiguieron tuvieron primeramente que pasar todo un proceso de aprendizaje y fueron hombres esforzados. En todo trabajo hay que esforzarse. Y con todo esto que les he estado hablando, nosotros podemos ver que justamente el apóstol Pablo hace una exhortación en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 6 al 15. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 15, allí habla acerca del deber de trabajar y el apóstol Pablo da estas instrucciones, esta exhortación y dice el apóstol, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, ni de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Allí el apóstol trabajó día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, porque el apóstol Pablo estaba haciendo un trabajo y la palabra dice que el obrero es digno de su salario, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y fíjense que el apóstol dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjense usted, estaba leyendo esto y yo digo, una exhortación bien fuerte. Hermanos, y estaba leyendo esta escritura y me estaba acordando que en tiempos atrás se daba mucho que venían aquí a la congregación mucha gente que no quería trabajar y que quería que se les ayudase con cestas de comida. De hecho, que mi esposo estuvo diciendo el día martes que hace muchos años recolectábamos una cesta de amor, la colocábamos en la parte de atrás en una caja y allí todo el que venía pues iba colocando su producto, lo que podía. Nadie se le exigía, sino que el que podía, de acuerdo como hayan sido bendecidos, pues los hermanos colocaban de lo poco o de lo mucho que tenían, colocaban allí su producto para bendecir a los hermanos. ¿Qué pasaba? Cuando la gente se enteraba que había una caja de comida, entonces venían los necesitados, los que no trabajan.
Venían los necesitados y querían que les dieran a ellos la caja de comida. Si no se la daban, se ponían bravos y se ponían molestos. Pero el apóstol Pablo en esta exhortación dice que el que no quiera trabajar, tampoco coma. El apóstol Pablo ordenó esto a los tesalonicenses, no porque los hermanos eran flojos, sino porque prácticamente cuando se habló del evangelio, como había mucha gente religiosa en Tesalónica, entonces ellos dijeron, bueno, se les estaba enseñando que la venida del Señor estaba pronto a venir, y ellos dijeron, no, nada, tenemos que esperar al Señor, y qué tiempo nos va a dar de trabajar, no vamos a trabajar. Y muchos se hicieron holgazanes y se pusieron de flojos y no querían trabajar, sino que se querían aprovechar de los hermanos que trabajaban, esperando al Señor. Y eso sucedió justamente cuando yo conocí al Señor. Yo recuerdo que había ese como un boom, que decían, no, ¿para qué van a estudiar? Ustedes no estudien. Y los mismos pastores decían, no, hermano, muchachos, miren, no estudien, ustedes tienen que esperar al Señor. Así como esos niños que están sentados allí, niños, ustedes no estudien más, porque el Señor viene, entonces no han estado ocupados en las cosas del Señor. Tienen que ocuparse de venir a orar, de venir a leer, y esa es la enseñanza que recibíamos en aquellos tiempos. Y nos decían pues que no estudiáramos, que no, nos decían, yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a casar, mi esposo y yo, nos dijeron, hermano, ¿y ustedes para qué se van a casar si el Señor ya viene? No les va a dar chance de tener hijos, no les va a dar chance de tener familia. Y yo dije, bueno, pero lo que soy yo, me caso. Y me casé. Entonces, yo dije, no, si dejo escapar a este hombre, imagínense, ¿dónde voy a conseguir uno así? Difícil la cosa, si no era fácil. Bueno, pero gracias al Señor, que Dios es bueno, amén. Sí, hermanos, esto todavía sigue sucediendo, todavía se escucha de gente que, todavía se escucha de gente pues en congregaciones que hace esto, que les dice, hermano, mire, ¿para qué afanarse? Pero quiero decirles que el afán es una cosa, estar afanado en algo que tú no vas a prosperar allí es una cosa, y el trabajar es otra cosa, porque el apóstol Pablo dice que hay que trabajar. Por eso el apóstol Pablo les aclaraba que la actitud espiritual que debían de tener, y les da todo este tipo de mandamientos allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Prácticamente vemos que son unos principios de vida. O sea, ¿cómo no vamos a pasar toda la vida sin trabajar, sin hacer nada? En las casas, hermanos, no podemos tener a los muchachos desocupados. Usted sabe lo que pasa cuando la gente está desocupada. La gente cuando está desocupada cae en la droga, cae en el vicio, cae en una cantidad de cosas, de ociosidades que no son para nada buenos y llevan a la perdición. Entonces, todos estos son unos principios de vida que el apóstol Pablo enseñó allí, y nosotros debemos de leérselos en familia, leerlos con los muchachos y enseñarles que los muchachos deben de trabajar. Muchas veces en las casas, cuando se les dice a los muchachos que deben de barrer, que deben de ordenar el cuarto, que deben de lavar los platos, que al levantarse de la mesa deben de recogerla, entonces ellos como que quieren dejársela ahí para que el padre le haga todo. Si usted ve que su muchacho está haciendo eso, siéntelo. No es que usted le va a dar palo para que lo haga ni nada, sino que usted lo siente y le dice, ve hijo, usted quiere tener bendición, usted quiere ser bendecido, usted quiere ser una persona próspera. ¿Cómo tú quieres ser cuando seas más grande? ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres tener tu propio vehículo, tus propias cosas? ¿Las quieres disfrutar? Bueno, usted tiene que obedecer a este mandato que hay aquí, porque hay leyes establecidas. Y bueno, y el apóstol Pablo también dice allí que les había dado gran ejemplo en el 3:7. El apóstol Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ustedes no vieron en nosotros ese ejemplo, le dice el apóstol Pablo. Ya se me fue la hora. Todavía tengo la clase completica aquí.
Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ya se lo leímos, que si alguno no quiere trabajar, pues no coma. Esta es una regla que hay que aprendérsela. Es una orden. Y nosotros no podemos tampoco apoyar a aquellos que no quieren hacerlo. ¿Saben que algunas veces hay hermanos que se me han acercado y me dicen, ay hermano, usted sabe que tal persona me pidió una ayuda, pero no sé si se debo dársela o no? ¿Se la doy o no se la doy? Pero debemos de tener discernimiento espiritual, porque usted no va a hacer un trabajo y se va a esforzar durante todo el día haciendo un trabajo para ganarse un dinero, para ganarse la vida, y va a venir otro que anda mangueleando y te va a venir a quitar, a robar. Eso es robar, a robarte lo que tú tienes. Y yo siempre les cuento de algo que a mí me pasó hace muchísimos años, pero por no tener bien clara la escritura en algunas cosas, o sea, algunas cosas no las tenía muy claras, y a mí cuando alguien me decía, ¿me puedes prestar? Y si yo tenía y veía que podía prestarle, lo hacía. Entonces me decía, una persona me decía, mira, ¿me puedes prestar tanto? Vamos a poner un ejemplo, 100 bolívares. Ahorita no es mucho, pero en aquellos tiempos sí, o 50 bolívares. Entonces, hermanos, yo pasaba todo el día trabajando para ganarme esos 50 bolívares y decía, bueno, estos 50 bolívares los voy a ahorrar para seguir comprando los materiales y lo que yo hacía. Y venía aquella persona muy fresca y me decía que se los prestara. Y yo la primera vez se los presté, pero cuando vino la segunda y la tercera vez, me venía una voz que me decía, al que te pida, dale. Yo decía, ay Dios mío, si no se lo doy, entonces estoy como desobedeciendo esta palabra, pero no leía la otra parte. ¿Ves? Y al que te pida, dale. Pero el apóstol Pablo dice allí que al que no trabaja no hay que darle nada. Al que no trabaja no hay que darle nada. También recuerdo, bueno, entonces pasaron muchas veces esa persona pidiéndome, yo hablé con mi esposo y me dijo, no, pero es que esta persona, ¿para qué te está pidiendo ese dinero? Es para comprar algún alimento que le falta, está pasando necesidad muy, muy fuerte, está demasiado limitada, o es para alguna medicina, ve para qué es. Ah, no, la persona agarraba fiado a los que pasaban por allí y se... Sí, y entonces todo lo que usted sabe que antes pasaban durante el día, mucha gente vendiendo de todo, que si vendían tantas cositas pues que la gente se antojaba, de todo vendían. Y ella se antojaba de todas esas cosas y cuando pasaba el turco cobrando, se escondía. Y después iba a pedirme a mí. Y yo abrí los ojos y yo dije, no, yo no puedo prestar más a esta persona. Ojalá hubiese leído esta escritura, hermanos. Entonces, es importante tener el conocimiento de la palabra del Señor porque no podemos estar forzándonos, sudando fuerte y dándole nuestro esfuerzo a otro lo que no quiere hacer. Ahora, si usted ve que es una persona, porque el mismo apóstol Pablo también enseña que cuando él iba a diferentes lugares, los hermanos recogían, los de Tesalónica, los de Colosa, los de diferentes lugares, recogían un aporte para darle al apóstol, bendecirlo, y para que el apóstol pudiera bendecir a otros hermanos en diferentes lugares. Se recogía ofrendas para llevarle y para ayudarlos a los que estaban en necesidades extremas. El apóstol sí los ayudaba, porque es demostrarles el amor de Dios. Pero no andaba dándole a aquellos que andaban de sangaletones por allí. No se puede. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y estaba ordenando a esos que eran ociosos a que trabajaran y que se tranquilizaran. Filipenses 1:9. Este texto de Filipenses 1:9, fíjense cómo dice. Filipenses 1:9 dice, el apóstol Pablo orando, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Tú quieres ayudar a una persona, tienes amor por esa persona y quieres demostrarle amor a esa persona, pero dice que el amor debe abundar más
y más en qué, en ciencia y en todo conocimiento. Se te tiene que revelar realmente si esa persona tiene una necesidad o no. O si esa persona te quiere venir a robar y entonces te robó y te quedaste así, te robaron las cosas. Y después entonces tienes que volver a sudar para ganarte otra vez aquello que te robaron. Entonces nosotros tenemos que amarnos unos a otros, pero debemos tener discernimiento, debemos de tener conocimiento de cómo están sucediendo las cosas. El apóstol Pablo lo enseña, lo especifica muy bien allí. Y Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, usted debe decir, es la voluntad de Dios que yo de esto. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Estoy bendiciendo realmente a la persona o estoy consintiendo en algo que es indebido? Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa inteligencia y esa sabiduría nos la da el Señor, pero como hacemos las cosas a la ligera, no estamos allí en esa conexión con el Espíritu, entonces nos dejamos llevar por lo que el otro dice. Y aunado a eso vienen los que están cerca. Ay, si eres malo, te pidió y no le ayudaste. Sí, no, pero nosotros debemos de ver bien qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos animar a nadie, amados hermanos, a la pereza. Y el apóstol Pablo claramente enseña allí que no podemos ni siquiera podemos fraternizar con aquellos que andan ociosos. O sea, usted si ve a una persona que anda ocioso, que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, ni se le acerque. No podemos acercarnos a aquellos que no se ocupan de nada. El apóstol Pablo estaba asignando, amados hermanos, un orden en la iglesia. Y ese orden debe de estar en nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Un orden asignado por la autoridad de Cristo. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya les leí ese. Allí vemos que claramente dice que no se puede ayudar a esa persona. Porque, hermanos, si alguien no se preocupa por los suyos, por lo de su casa, por lo de su familia, menos se va a preocupar por lo de los demás. Entonces está negando pues allí la fe. Y Primera de Timoteo capítulo 5 del 8 al 11, no se lo voy a leer, pero allí aparece una gran lista. Anótelo allí este texto. Primera de Timoteo capítulo 5. Todo ese párrafo lo puede leer allí en su casa cuando llegue, pero anótelo. Allí da una lista de las personas a quien no debemos de ayudar. Dice que si hay personas que son viudas, pero son mujeres jóvenes, usted no lo va a ayudar. Esa viuda tiene que ir a trabajar, nombrándole una por ejemplo, pero allí hay una lista de las personas que nosotros no podemos ayudar, porque ellos deben de preocuparse primeramente por su familia. El apóstol lo especifica allí. ¿Quiénes son los que deben de recibir la ayuda? ¿Quiénes no deben de recibir la ayuda? Esto lo han estado haciendo, bueno, desde los inicios que se conoce la palabra desde Jesucristo, mucha gente practica esto y en este tiempo también mucha gente que quiere dedicarse a eso, a estar pidiendo y a no tener responsabilidad con sus personas cerca, con los parientes. No les importa nada. Hay gente que no le importa. Si un pariente se enferma, bueno, se enfermó allá él que se la averigüe. Pero todos debemos de ser responsables y velar por nuestra familia, por los que tenemos cerca. Si cada quien hace eso, hermano, nadie va a tener una carga tan grande, porque cada quien se va a preocupar por lo suyo.
Todos tenemos manos para producir. Cada día Dios nos da a todos una nueva oportunidad para trabajar con nuestras manos. A todos Dios nos ha dado manos, amén, para hacer siempre lo bueno, para que si la gente trabaja con sus manos, no va a haber pereza. Se acaba con eso, con ese mal. Si no trabajamos, no vamos a tener entonces para compartir con aquellos que padecen esas necesidades. Siempre vamos a tener personas necesitadas cerca. Siempre. Entonces es importante trabajar, producir y esforzarnos para poder ayudar a esas personas. Y como les dije, estando pendiente pues de a quién se debe de ayudar. Porque imagínense también que puede suceder que usted tiene una empresa y le dice a una persona que tiene que trabajar, bueno, no sé qué tiempo trabajarían semanal aquí, pero supongamos que sean unas 40, 50 horas que tiene que cumplir semanal de trabajo. Y si esa persona acepta ese trabajo y dice que va a cumplir con esas horas, debe cumplirlas. No puede decir, no, voy a trabajar unas 30 y las otras me va a hacer loco, porque si hace eso también está robando. Y nosotros también debemos de velar para no dejarnos robar con la gente que tenemos trabajando, hermanos. Eso es importante, porque todo esto es un grave problema que se presenta muchas veces en las instituciones públicas, en las empresas, que cuando la gente está trabajando y le asignan horas para trabajar, la persona debe de cumplir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo allí le está recordando acerca del trabajo fatigoso que habían tenido. Ya eso se los leí en otros textos anteriormente. Y le estaba diciendo pues que él no había sido carga para los hermanos. Mientras el apóstol Pablo estuvo anunciando el evangelio, en aquellos tiempos no fue carga para los hermanos. ¿Sabe lo que hacía el apóstol Pablo? Montaba una tienda. El apóstol Pablo hacía carpas y hacía sus tiendas y hacía sus negocios. Les dio ese ejemplo de trabajo. Trabajaba con sus propias manos, fabricaba. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 11 al 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y se ocupen en vuestros negocios. Tenemos que ocuparnos en vuestros negocios. Dile al que tienes a tu lado, ocúpate de tu negocio. ¿A cuántos de ustedes les gusta negociar, hermanos? Todos debemos de aprender a negociar. El apóstol Pablo les hablaba acerca de que se debían de ocupar de los negocios. Otra cosa es que debemos de trabajar con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad cuando lo hacemos. Eso que les acabo de decir, ser responsable con el trabajo que se nos ha encomendado. Debemos de ser muy responsables. Cuando somos responsables en el trabajo que Dios nos asigna, entonces vamos a disfrutar de un principio que se llama siembra y cosecha. Si tú tienes la mejor actitud en el trabajo, si tú lo haces con mucha responsabilidad, si tú te esfuerzas, pues siembras hoy. Todo lo que siembres hoy, mañana lo vas a cosechar. Es un principio de siembra y de cosecha. Y en la familia nosotros debemos de sembrar, de enseñarlo. Es muy importante. Una de las cosas que se aprende desde la familia es eso que les dije al inicio, es la planificación, la organización de todo lo que vamos a hacer. Cuando una persona va a una empresa, si ha aprendido eso en la casa, en la familia, cuando llega a la empresa pues no se le va a hacer tan difícil, porque ya ha aprendido a organizar todas las tareas que tienen. Si tenemos muchas tareas para hacerlas hoy,
debemos de anotarlas, buscar un papelito por allí. Nosotros acostumbramos a hacer eso, de tomar un papelito, lo colocamos en la nevera o lo colocamos en el espejo. Todo esto lo tengo que hacer hoy, o lo que tengo que comprar, o lo que tengo que hacer, porque si no anotamos, entonces se nos olvida. Estamos viviendo un tiempo donde tú le preguntas, ay, se me olvidó. A todos se nos olvidan las cosas. No sé si fue el COVID que dejó ese olvido, pero reprendemos eso en el nombre del Señor. Amén. Entonces, hay muchas distracciones. Sabemos que todos, hermanos, a la hora de administrar, todos hemos tenido esos tipos de problemas, de cómo administrar las cosas, pero debemos de aprenderlo, de buscar las maneras, buscar a alguien que nos enseñe, pero debemos de aprender a tener una buena administración en todo lo que hacemos. Un trabajo bien organizado, bien ordenado. Cuando no se organizan las cosas que vamos a hacer, entonces andamos como perdidos, tanto en el trabajo de la casa, bien sea fuera de la casa, en la empresa, en las instituciones, en cualquier lugar. Si la gente que está allí al frente no organiza lo que se va a hacer en el día, cuando llegan los trabajadores, todo el mundo pues va a estar perdido porque nadie sabe qué es lo que le corresponde hacer. Y eso debemos de hacerlo siempre en las casas, organizar todas las cosas, poner todo por escrito para que no se nos olvide nada, porque si no, entonces en la noche, ¿qué pasa? Nos desvelamos y estamos pendientes, ay, para ver qué es lo que voy a hacer mañana, ay, había algo que tenía que hacer y se me olvidó, se me fue. Pero cuando tú lo anotas, lo escribes, estás ganando tiempo al tiempo, y cuando te levantas, pues ya sabes que tienes todas esas cosas allí para hacerlo. Sobre todo las amas de casa debemos estar muy pendientes de todo esto. Los hombres también, porque a los hombres también a veces se les olvida las cosas. Otra cosa que quiero enseñarles es que el trabajo que nosotros hacemos aquí en la congregación, cuando nos reunimos en las redes discipulares, hermanos, eso es un trabajo y debemos de estar dispuestos a hacerlo siempre, con amor, con mucha pasión, con mucho deseo, porque si tú aprendes esto en esta noche y te lo llevas a tu casa, no lo pones en práctica, entonces yo me esforcé hoy, toda la mañana, todos estos días, me esforcé buscando, investigando, buscando los textos para traértelo, y para que no te pase lo que me pasó a mí en un tiempo. Entonces, si usted no lo pone en práctica, pues se perdió el mensaje. Y la palabra dice que la palabra debe de correr, la enseñanza debe correr. En nuestras redes discipulares tenemos que enseñarle esto a nuestros hermanos. Una gran cantidad de personas que no vino hoy, pues vamos a repetir esto, vamos a enseñarlo. Y de repente cuando usted lo repite, lo hace mejor que yo. A lo mejor a mí se me pasan muchas cosas por alto. Usted puede poner algún ejemplo suyo. Y es importante que la palabra corra y que toda la gente sea edificada y que todos seamos bendecidos. La gracia y la verdad vinieron fue por medio de Jesucristo para que todos la recibiéramos. Tito 1:7. Dice, el que cuida de los demás sea irreprensible como trabajador. Estamos al cuidado de los demás. ¿Cuántos cuidan a la Grey? Todos estamos al cuidado, todos tenemos redes discipulares, todos debemos de cuidar de ellos, ayudarles, indicarles cómo deben de hacer el trabajo para que sean bendecidos y enseñarles todas estas cosas, que no sean. Una de las cosas importantes, hermanos, que debemos de tener presente es que en todo trabajo que estamos haciendo no podemos tener codicia en nuestros corazones. Hay gente que hace un trabajo y entonces viene la codicia, quiere hacer más y más, y allí es donde viene el afán. Y todo esto debemos de enseñarlo, tanto en la familia, en las redes y a todos los que tengamos cerca. No podemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. No podemos permitir que el dinero nos corrompa, porque la gente trabaja por el dinero, pero eso es incorrecto. Nosotros no podemos trabajar por el dinero. El dinero tiene que trabajar por nosotros o para nosotros. El dinero debe estar trabajando. Ahorita usted está sentado allí, pero el dinero suyo debe estar trabajando. Alguien debe tener algo que está vendiendo. De repente usted tiene una empresa. No sé si Natalia ahorita tiene su empresa abierta y alguien está trabajando por ella, pero ella está aquí, o algunos de ustedes. El dinero trabaja para usted.
pero usted no va a estar trabajando, ay, hoy voy a hacer, ¿cuánto iré a hacer hoy? Hoy hice $1,000, hice $500, oh no, mañana tengo que hacer más y lo tengo que duplicar. Entonces la gente se va detrás de esa avaricia. Nosotros no podemos estar pendientes del dinero. El dinero debe de trabajar para nosotros, porque cuando hacemos eso, pues vamos a tener paz. No podemos permitir que el dinero corrompa nuestro corazón. Todo trabajo, amados hermanos, es para que seamos, como les dije, humildes servidores. Quiero contarle esto para finalizar, porque yo creo, a ver si me da tiempo. ¿Tengo tiempo? ¿Puedo tomar unos minutos? Bueno, quiero contarles un ejemplo de algo que me pasó, algo personal. ¿Lo quieren escuchar? Pero a mí me ayudó mucho. Saben que mi papá, él falleció en la cuarentena ya hace unos 3 años. Y papá siempre nos enseñaba el trabajo que él hacía en el campo, de recoger la cosecha, de llevarla, de venderla y todo aquello. Pero como nosotras estábamos siempre, que si yo, pendiente del estudio, pendiente de la casa, había algunas cosas que veíamos cómo se hacían, pero otras no las hacíamos. Y yo veía que mi papá, cuando recogía la cosecha, él tenía un camión, o la llevaba a vender o la llevaba a una industria que está allá en Caripe, que es para frutos, pues, para los cítricos. Resulta que luego que mi papá fallece, nosotros estamos, todos los hermanos, unos están en Caracas, otros están en Maturín, yo estoy aquí, y como ustedes pueden ver, hermanos, no es tan fácil que yo diga, bueno, voy a recoger la cosecha desde aquí, y se recogió, y una varita mágica, y se recogió la cosecha y ya, o sea, hice todas las cosas desde aquí. No, no es fácil. Resulta que mi hermano, que se encargó después de la finca y de recoger todas las cosas, él estaba ocupado en Maturín trabajando en una empresa, yo aquí en Ciudad Bolívar, una hermana que tengo allá en Caripe, pero ella estaba también muy ocupada y se había enfermado. La otra está en Caracas, no podía viajar, y estaba, hermano, la cosecha en el punto cuando si no se recoge, se pierde. Yo hablé con algunas hermanas, dije a la hermana Yanera, algunas, ay hermana, oren porque no quiero que se vaya a perder la cosecha. Mi papá trabajó tanto durante toda su vida en esto y que nosotros la dejemos perder así tan fácilmente. Pero a mí eso no se me hacía fácil, hermanos, irme, porque aquí yo también tengo responsabilidad, pero sé que puedo salir, pues. Y yo le dije a mi esposo, no, voy a ir para ver en qué puedo yo ayudar. Y comencé a orarle al Señor, Señor, tú me das la sabiduría, me das la ciencia, me das el conocimiento con todo esto que he aprendido en tu palabra. Tú me ayudas y que yo pueda poner en práctica todos estos principios de tu palabra y que me vaya bien. Le dije al Señor, yo hice esta oración y le dije al Señor, buscando su voluntad y buscando su afirmación, yo le dije, Señor, yo voy a salir de aquí, pero no tengo los recursos como para pagarle a los trabajadores cuando lleguen que recojan eso, porque hay que pagarle rápido, la gente hay que pagarle, la gente no se le va a decir, bueno, después cuando yo la venda yo te pago, no, hay que ser justo, pues el labrador tiene que participar de su trabajo, pues. Y yo le estaba orando al Señor por eso, Dios me permitió, yo le dije, Señor, provéeme el transporte, provéeme la forma como vender, porque no sé ni cómo hacerlo, no tengo ni siquiera las personas que van a comprar, no conozco a nadie, estoy aquí y a quién le voy a vender yo esa cosecha, no conozco. Resulta que yo estuve orando como un mes por eso y todos nos llamábamos, los que estaban en Caracas, los que estaban en Maturín, mira, y tú vas a ir, ay, yo esta semana estoy tan ocupado y no puedo, y el otro tampoco podía porque de verdad que estaban con muchas cosas fuertes. Y yo dije, Señor, yo voy a ir para ayudar en esto, pues. Yo le dije, pero nos vamos a unir todos en el trabajo, no importa que estemos distantes, y así lo hicimos. Y cuando yo llego a Maturín, mi hermana me dice, yo te puedo ir a buscar a Maturín. Y ella viene a Maturín a buscarme, y cuando estamos en Maturín, yo le digo a mi hermana, mira, hay que comprar algunas cosas porque en la casa de mi mamá no había mercado porque ella se le hacía difícil también en esos días salir al pueblo a comprar y estaba bastante fuerte la cosa.
y esperando era que la cosecha se vendiera para comprar. Y yo le digo, bueno, vamos a comprar unas pocas cosas en un supermercado de estos chinos que no venden tan caro, y ella y yo juntamos lo poco que llevábamos y compramos algunas cosas como para una semana, que nos alcanzara para una semana. Y yo iba orando en ese carrito que agarré de aquí hasta allá. El Señor me vino a buscar a mi casa, arreglé todas las cosas, me voy. Cuando llego a Maturín, que mi hermana me está esperando y vamos a hacer la compra, en eso que veo una cantidad de naranjas y yo digo, ay, la naranja que nosotros tenemos es mejor que esa naranja, le digo yo a mi hermana, esa naranja está tan pequeña, está tan fea, y la que nosotros tenemos es una naranja buena, esa se va a vender rápido, vamos a ver si hablamos aquí con alguien que nos compre la naranja, le digo yo. Y yo iba, hermano, con ese entusiasmo y con esa confianza en el Señor, y de repente, hermano, la mano de Dios movió a un hombre que se nos acercó. Y yo a toda esta estoy pensando que es el dueño del supermercado, porque no lo conocía, un señor muy alto, más alto que mi esposo y bien fornido así. Y dice, mire, ¿dónde tienen ustedes esa naranja? Y yo le digo, allá en Caripe. ¿Usted quiere comprarla? Le digo, se la vendemos, se la vendo, ¿cuánto quiere? Pero yo ni sabía ni qué cantidad había, no sabía nada, hermano, no estoy sabiendo nada. Y el Señor, le pido el número, le doy el número mío, y pues luego, como a la media hora, se me acerca otro señor y me dice, mire, señora, yo soy de Puerto La Cruz, yo puedo comprar naranja también, usted me puede vender a mí, o sea, le va a vender toda la naranja al señor, no me puede vender a mí. Y yo digo, claro que le puedo vender a usted, y le di la dirección y todo, total que hice esas negociaciones allí sencillas, pues, diría yo, pero con mucha fe en mi corazón. Cuando yo llego a Caripe con mi hermana, llegamos, yo llegué toda cansada, qué sé yo, organizando todas las cosas, y yo digo, Dios mío, mi hermana me dice, bueno, Betty, encárgate tú de organizar todo, porque yo estoy tan ocupada y no puedo, porque tenía cosas que hacer ella que no las podía dejar, encárgate tú. Yo digo, Dios santo, Señor, ayúdame tú, envíame tú la ayuda solamente puede venir de ti. No conozco aquí a ninguna persona que pueda, o sea, tenemos algunos trabajadores en casa, pero ellos no podían hacer todo ese trabajo completo. Yo le digo, mamá, ¿no conoces a alguien por allí que pueda hacer el trabajo? Me dice, sí. Y ella fue y consiguió algunas personas, y cuando ella los trae, yo digo, Señor, dame la sabiduría para hacer esto. Resulta que los hombres que vienen, yo le digo, mira, búscate tantos trabajadores, búscate tú tanto, y organicé un grupo con ellos. Ustedes mañana van a venir aquí a las 7 de la mañana, ustedes van a comenzar a tumbar, yo les voy a indicar dónde lo van a hacer, y necesitamos tumbar esa naranja, porque eso lo tenemos que vender, porque se nos va a perder la cosecha. Cuando yo le digo eso era porque ya antes había recibido una confirmación que el Señor iba a ir con el camión a comprarnos cierta cantidad, pues no toda, pero cierta cantidad. Hermanos, y organicé yo todo eso con ese señor. No había comida para hacerle al personal de trabajo, un montón de hombres que comen, bueno, pues, como dice mi esposo, con esos dientes bien afiladitos, que comen muchísimo. Total que les hice palo a pique, hermano, que yo tampoco sabía hacer esa comida, le hice palo a pique, les di a todo el batallón, más de 20 hombres, todo el batallón, toda la casa, y hice bastante comida, les di a todos, hermanos. Dios hizo abundar esa comida, Dios nos ayudó. Al cabo de 2 semanas, ese hombre y otros que hicieron contacto con él, compraron toda la cosecha, y Dios nos dio la sabiduría para que todo se vendiera y no se perdiera nada de la cosecha. Entonces, Dios, hermano, es bueno. Puse en práctica todo esto que enseñamos, puse en práctica todo esto que está aquí en la palabra, y sabes que el Señor nos ayudó. El siguiente, eso hace ya como como 3 años. El siguiente año yo dije, bueno, ya estoy como quien dice más afiladita. Allí me pasaron una serie de cosas de imprevistos, pero luego fuimos organizando todo. Y este año pasado le dije, no, ahora los que le van a tocar a ti, después te toca a ti, y así organizamos, porque Dios, hermano, nos ayuda, pero el trabajo que se hace arduamente nosotros no lo podemos perder. Debemos de trabajar, pero debemos de ser humildes haciendo el trabajo con mucha integridad, con mucha seriedad, y Dios prospera el trabajo que tú haces con tus manos, aunque tú no lo conozcas, aunque tú no, yo no sabía hacer nada, pero Dios, ustedes me vieron en una foto por allí que después me dio
un poco de pena, pero yo dije, bueno, además yo estoy trabajando, porque me tomaron una foto, yo me tuve que poner unas botas hasta aquí, hermanos, ustedes me ven y no me conocen, me puse unas botas hasta aquí, y mi esposo cuando enviaron la foto por el grupo de familia, que mi esposo vio la foto, yo creo que hasta aquí dijo que yo estaba por allá como, no, como Santa Bárbara, como no sé quién, como Doña Bárbara. Bueno, agarróme una hermana mía que vive en Caracas y montó la foto en el estado para que todo el mundo la viera y la publicó. Y yo, bueno, señor, yo dije, no importa, yo estaba trabajando y disfruté el trabajo y aprendí a trabajar más. Así que, hermano, no le tengo miedo al trabajo. Muchas bendiciones para todos ustedes. Invito a mi esposo.